Hola de nuevo, soy Feregrino y voy a hablar de Protocol Buffers, o Protobuf para los compas. Es un formato de intercambio de datos estructurado. Fue inicialmente desarrollado por Google para uso interno, particularmente en comunicaciones entre servidor y servidor, y lanzado al público en 2008. Este formato está centrado en la simplicidad, en el rendimiento. Sí, ya sé, Protocol Buffer suena un tanto intimidante, sin embargo no lo es, así que vamos a ver de lo que se trata, pero comenzando con un pequeño ejemplo. Imagina que estás haciendo una agenda telefónica, en donde cada contacto tiene un nombre y un número de teléfono. Para almacenar cada contacto en un archivo tenemos diferentes opciones, entre ellas las más populares y conocidas, JSON y XML. Más adelante veremos de la que te quiero hablar en este video, que es Protobuf. Pero bueno, por este momento centrémonos en JSON. Si tú ves este archivo, es fácil de entender, ¿cierto? Puesto que JSON es fácil de leer, tenemos pares atributo valor, que son legibles por casi cualquier humano. Es autocontenido, es decir, te puedo pasar este archivo e inmediatamente te das una vaga idea de lo que se está representando. En este caso tenemos un nombre y un teléfono, seguramente podrás pensar que es un tipo de contacto o está representando una persona y demás. Además de que es neutro al lenguaje. En ninguna parte se indica que este mensaje fue escrito con C#, o que fue escrito por Python, o que fue escrito por una aplicación escrita, no sé, en Go o cualquier otro lenguaje. A eso se refiere que sea neutro al lenguaje. Sin embargo, por más bondades que tenga este formato para nosotros, es decir, los seres humanos, debemos recordar que en la mayoría de los casos, estos mensajes están hechos para que aplicaciones se comuniquen entre sí. Y es ahí donde las flaquezas de JSON comienzan a notarse. Porque aunque lo parezca, JSON no contiene información estructurada. Podemos agregarle campos o cambiar los valores del mensaje arbitrariamente y el mensaje va a seguir siendo válido. Tampoco tiene tipos estrictos ni específicos, es decir, tenemos básicamente booleanos, cadenas y números. Sin embargo, no podemos especificar qué tipo de número es el que queremos estar representando. JSON trata de la misma manera tanto números decimales, números flotantes, como números enteros. Su serialización es costosa, puesto que estamos lidiando con cadenas. Y en general, lidiar con cadenas cuando estamos programando es costoso. Y es muy costoso para transmitir. Al ser autocontenido, tener los pares clave-valor hace que el mensaje sea de gran tamaño, lo cual representa un costo más alto a la hora de transmitirlo. Y aquí es en donde entra Protobuf, o más bien los mensajes transmitidos o almacenados utilizando este formato. Ese es un mensaje que se ha escrito con Protobuf. Sí, ya sé, no me culpen. Sé que es difícil de leer, porque por ejemplo, no es que este texto esté centrado, sino que antes del texto hay algunos caracteres que simplemente cuando abrimos con un editor de texto no podemos visualizarlos. Y la razón de esto es que Protobuf está escrito en un formato binario. Y como dije, cuando lo abrimos con un editor de texto, es imposible poder ver los caracteres que se están representando con los valores binarios que Protobuf almacenó. En este caso, nosotros podemos ver las cadenas, porque sí, no hay otra forma de almacenar las cadenas. Sin embargo, si almacenáramos números o algún otro tipo de dato que se puede representar de manera más compacta en forma binaria, seguramente tampoco podremos ver ese tipo de valor. Sin embargo, los datos están ahí, están bien almacenados, pero en formato binario. Lo cual, como ya sabrás y ya lo estás comprobando en este momento, complica la lectura por nuestros bellos ojos humanos. Una de las desventajas también es que el mensaje que se escribe dentro de Protobuf no es autocontenido. Es decir, aquí en este mensaje no podemos ver que la primera clave o que el nombre de Macio Sare se trata de un nombre. No podemos definir que el número 55, 56, 58, 11, 11 se trata de un número de teléfono. No hay ningún campo, ninguna clave que nos indique que estamos refiriéndonos a un nombre y a un teléfono. Tanto el emisor como el receptor de los mensajes de Protobuf tienen que ponerse de acuerdo en que se van a enviar y recibir este mensaje mediante un esquema del cual les hablaré más adelante. Y bueno, no todo es malo con Protobuf,
porque si así lo fuera, ¿de qué demonios estaría hablando en este momento? Entre sus ventajas, tenemos que es estructurado desde su creación. Si cambiamos el valor de alguna de las propiedades, el mensaje va a ser inválido y muy probablemente va a ser imposible de leer, si no sabemos manipularlo correctamente. Es por eso que Protobuf es enteramente estructurado. También, como parte de ser estructurado, también es fuertemente tipado, por así decirlo. Mediante el esquema del que mencioné antes y del cual les voy a hablar más adelante, debemos indicar los tipos de cada una de las propiedades. Y en este caso tenemos tanto cadenas, booleanos y números de distintos tamaños. E inclusive tenemos herramientas para definir nuestros propios tipos. A diferencia de JSON, los mensajes son muy pequeños. Se estima que en promedio los mensajes se reducen en 60%. Es decir, el tamaño de un mensaje de Protobuf es más pequeño que el mismo mensaje escrito con JSON. Y bueno, al estar lidiando con valores enteramente binarios, el serializarlo y deserializarlo también es relativamente barato. Solamente para recordar, algunas de las ideas que hacen a Protobuf tan bueno es que es neutro al lenguaje, es simple, al menos para las computadoras, de entender, de interpretar y de enviar, además de que prioriza el rendimiento tanto al momento de leerlo de disco o almacenarlo, como al transmitirlo a través de Internet. Ahora, les estoy hablando de estos esquemas, y esquemas esto y esquemas lo otro. Vamos a ver de qué se trata en Protobuf. En Protobuf todo comienza con un esquema. Veamos algo como lo que tenemos en pantalla. Sin embargo, en Protobuf, tanto los que escriben estos mensajes como los que los reciben deben tener acceso al mismo esquema. Por tanto, no es necesario enviar los nombres de los campos, simplemente podemos marcarlos con un número, una especie de código, por así decirlo. En este caso, nombre es el código 1 y teléfono es el código 2. Y bueno, ya que andamos en eso, también podemos especificar los tipos de datos que representa nuestra información, dándole así más información a las aplicaciones que envían y reciben. En este caso, para nuestro mensaje de contacto, solamente tenemos string y string. Sin embargo, como mencioné, existen muchos otros tipos en los cuales tenemos acceso y que nos va a facilitar mucho definir la información. Y bueno, ya sé lo que te podrás estar imaginando. Estos mensajes se parecen muchísimo a las clases de un lenguaje de programación orientada a objetos. Sin embargo, por más que parezcan clases, los mensajes de Protobuf no soportan herencia. Es decir, no podemos tener un esquema más específico de contacto que hereden de nuestro contacto original. Sin embargo, sí soportan composición, por lo que podrías tener un Protobuf que represente una agenda con un mensaje como el siguiente. Tenemos nuestro esquema contacto, tenemos nuestro esquema agenda. Y nuestro esquema agenda está utilizando nuestro esquema contacto. Para indicarle que tenemos un arreglo, indicamos que es un arreglo con la palabra clave repeated de contactos. Tenemos la misma sintaxis, tenemos la palabra repeated, tenemos el tipo de nuestra propiedad, tenemos el nombre de nuestra propiedad y su código. Pero bueno, hasta el momento solamente hemos visto esquemas. Otra de las piezas fundamentales de Protobuf es el compilador, que nos va a ayudar a trasladar nuestro esquema al código de nuestra aplicación. Una vez que tenemos definidos estos esquemas, el siguiente paso es hacer uso de una herramienta desarrollada por los creadores de Protobuf, que se encargarán de transformar los archivos .proto, es decir, los archivos en los que definimos nuestros esquemas, en código fuente que podemos utilizar para nuestra aplicación. En este caso, el nombre del compilador es ProtoC, que podemos descargar del sitio web de Google. Dejo los enlaces en la descripción para que ustedes aprendan más y tengan la posibilidad de descargar este compilador. Y bueno, este compilador es capaz de darnos el código en C++, C#, Dart, Go, Java y Python. Se tienen planeados otros lenguajes, pero si el tuyo aún no está en esta lista, seguramente hay herramientas externas que generarán el código para el lenguaje que tú usas. En el caso del ejemplo del código que está en la pantalla, le estamos indicando que queremos que nos dé el código para Python y código para C#. Y nos va a entregar algo como eso. El código dentro de estos archivos es un tanto complicado, un tanto complejo. Sin embargo, ten la seguridad de que puedes utilizarlo en tu código sin ningún problema. Y además de que este código no solamente nos entrega una estructura de datos escrita en nuestro lenguaje de preferencia, pero además nos entrega métodos para serializar y deserializar los objetos.
Estos métodos ya incluyen dentro de sí la validación de cada uno de nuestros mensajes, puesto que nosotros tampoco tenemos que escribir esta lógica. Esta es otra de las ventajas de Protobuf sobre JSON, porque muchas veces en JSON nosotros tenemos que escribir nuestros propios métodos de validación, así como nuestras propias formas de leer y escribir y enviar los datos. Y bueno, para resumir el flujo de trabajo, tenemos que nosotros creamos las estructuras de datos en nuestros mensajes de tipo proto. Nosotros compilamos estos lenguajes y el compilador nos va a entregar un archivo o varios archivos que nosotros podemos utilizar directamente en el código de nuestra aplicación. Y por último, nosotros utilizamos el código que nos entrega el compilador de Protobuf como si lo hubiéramos escrito nosotros, es decir, solamente tenemos que integrarlo al código de nuestra aplicación. Pero bueno, te estarás preguntando, ¿por qué debería utilizar Protobuf y por qué no debería usar JSON? Como consejo, te recomendaría que utilizaras JSON si quieres que los mensajes sean legibles e interpretables por humanos, o si quieres consumir la información que envías en JSON en una aplicación directamente por un navegador web, y si el desempeño no es la prioridad. Sí, sé que se escucha raro decir que el desempeño no es prioridad. Sin embargo, existen muchas ocasiones en las que el desempeño puede pasar a segundo plano porque no estás enviando demasiada información o porque el tiempo en que se realizan estas peticiones entre servidor y alguna aplicación es algo que el usuario ni siquiera se va a dar cuenta. Por otro lado, te recomendaría que utilizaras Protobuf si el volumen de información que vas a enviar es grande. Si vas a estar enviando millones de mensajes o cientos de miles de mensajes, Protobuf es una buena alternativa. También se recomienda Protobuf si tienes comunicación directa entre aplicaciones, y a pesar de que Protobuf fue inicialmente desarrollado para comunicar servidores con servidores, esto ya no es así. Existen aplicaciones, inclusive aplicaciones móviles, que utilizan Protobuf para comunicarse con el servidor. Entre ellas está una muy famosa y muy popular, seguramente habrás escuchado de ella, y es la aplicación de Pokémon Go. Pokémon Go utiliza Protobuf para enviar y recibir mensajes entre tu dispositivo móvil y el servidor. Y también te recomiendo utilizar Protobuf si lo que buscas es un gran rendimiento a la hora de enviar y recibir información. Protobuf, JSON y XML no son las únicas alternativas que tienes. Existe por ahí Flatbuffers, que es digamos como que un hermanito de Protobuf, y existe MessagePack, que es como un híbrido entre Protobuf y JSON. Y pues bueno, ahí lo tienen. Ahora espero que ya sepan un poco más sobre este tipo de mensajes, este tipo de formato, que se llaman Protocol Buffers. Y ya saben, si tienen alguna duda, comentario o cualquier otra cosa, necesitan alguna aclaración, déjenla en la caja de los comentarios o pregúntenme por Twitter en mi cuenta de Twitter, @io_exception. Y pues bueno, eso es todo por este video. Es corto, es pequeño, espero les haya sido de utilidad. Y ya saben, si así fue, denle un me gusta y tal vez compártanlo con alguien a quien le pueda resultar igual interesante. Suscríbanse si es que no lo han hecho y nos vemos la próxima.